Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios. Mi nombre es Jonathan Pérez. En esta emisión me da muchísimo gusto saludar a mi querida Arlín Rivera. ¿Cómo estás, Arlín? Muy bien, siempre un placer estar con ustedes, de verdad. Ya hasta los extrañaba. Sí, ya también te extrañábamos. Qué bueno que estás con nosotros en este espacio. Un gustazo siempre. Mi querida Sandy Hernández, ¿cómo estás? Contentísima de estar una semana más con ustedes, con la audiencia y con Arlín, que sí, la extrañamos mucho. Arlín, tienes que venir más seguido, ya eres parte de este team. Ustedes digan Rana y yo salgo. Sí, conste. Mi querido Víctor Aramburu, ¿cómo estás, Vic? Bienvenido. Pues aquí con Sandy que me omitió ahorita, pero yo no lo omito, o sea, ¡Ay, que de lo veras! noten, sí. Sí, ya hasta te perdió Otra vez. Al contrario, yo fui la que lloró cuando Vic no estaba. ya, Te extraño, te Ya, no le adoro, corriges, no te le Sí, quiero. ya no quedó, ya no quedó. No. Y bueno, con Arlín que también Hablan más que- los hechos que las palabras, Así ¿sí o no? así Es es. más, Lo cuidé acabas a Berta Loreta, nada más para... Ya no quedó, ya no Ya, quedó. ya no le corrijas. Vámonos a los absurdos a la carta y regresamos. Bueno, pues tú nos traes a alguien de allá de ADN 40. Sí, o sea, nunca esperan nada de la gente de TV Azteca y aún así logran decepcionarme, ¿no? Bueno, este ya es el colmo de la miseria. Digo, sabemos que en Gaza pues hay un genocidio y están literalmente matando a la gente de hambre y pues en TV Azteca se dan el lujo pues de burlarse. Y a niños. Y de a niños, niñas. de niños y de madres. Y bueno, pues en general, ¿no? Cualquier persona ahí que pues, está padeciendo ahorita hambre por el bloqueo que mantiene Israel, ¿no? A la entrada de ayuda humanitaria y pues esta gente miserable, pues burlándose. Vamos a ver el video. Las imágenes son infinitas, niños que actúan, se les olvidan las líneas, niñas que ríen con mamás gordas, supuestamente muriendo de hambre, con los padres gordos, en fin, muertos que se levantan y vuelven a grabar. Ya les estaré mostrando el resto de las imágenes. Bueno, pues sí pudimos ver lo que dijo Jania Nobel de Televisión Azteca. Está documentado lo de la hambruna. Sabes que yo sí he visto en muchas redes sociales mucha gente que dice que es mentira lo de la hambruna, que es mentira lo del genocidio. O sea, sí hay una parte de la gente que consume tal vez estos medios de comunicación que sí creen que es una mentira y una farsa lo de la hambruna, lo del genocidio en Gaza. Y pues está documentado por la ONU. Pero o sea, el problema es que lo está haciendo ella desde la televisión abierta, ¿no? sí, y diciendo que bueno, que hay madres gordas, ¿no? Diciendo que hay padres gordos y que los videos son falsos. No, que dice que los muertos resucitan y toman los videos. Sí, o sea, digo, vamos, es totalmente negar la realidad, digo, y eso, o sea, se ha documentado no solamente por Naciones Unidas, se ha documentado por los Emiratos Árabes Unidos, que ahorita les permitieron aventar ahí 25 toneladas, que no es nada, o sea, no es ni siquiera un camión, de ayuda humanitaria, y pues la condición que puso Israel fue que no podían grabar, ¿no? Por las ventanas para que no se viera la devastación que es alrededor del 80%, bueno, pues del territorio de Gaza. La cantidad de muertos, pues ni siquiera se puede saber bien porque muchos de ellos están debajo de los escombros, ¿no? O sea, ahí, Estamos hablando de que el 85% de su estructura de edificios y de casas está totalmente destruida. Destruida, O sea, así es un espacio desolado, Arlín. Sí, claro, o sea, creo que es momento en primer lugar de usar estos espacios ni siquiera para burlarse o hacer mofa de esta situación, sino para hacer Es que ni una siquiera es denuncia. una mofa. Claro, es Eso una no, ni completa siquiera mezquindad. es una cosa horrible. Justamente. Insensible. Es momento de usar los micrófonos y los espacios que se dan para denunciar este genocidio que lleva pues un montón de años, pero que en este último año, desde octubre, se ha pues incrementado, ¿no? Que como bien decían, las cifras ni siquiera se pueden cuantificar, pero pues van más de 85,000 y la mayoría pues son niños, ¿no? Si hay una orquesta a un exterminio por completo, ¿no? Y estas personas pues todavía completamente insensibles, que bueno, como bien decías, no podemos esperar nada más de la línea narrativa que manejan este tipo de personas como el Grupo Salinas, ¿no? Sí, pero Sí. también de la insensibilidad, ¿no? De la deshumanización que estamos viendo desde los medios privados ante temas que nos debería de convocar no solamente a los medios de comunicación, sino a la humanidad entera Claro. de decir y alzar la voz para el alto al genocidio en Gaza y decirlo con las palabras de lo que está sucediendo en Gaza, porque también hay que decir las cosas, hay que hay quien dice nombrar. que es guerra, y no es una guerra. No es una guerra, es un No, genocidio. bueno, aquel genocidio. que diga que es una guerra y eso es alguien que está pro
este tipo de terrorismo y este tipo de circunstancias, ¿no? Es que precisamente creo que en tiempos de crisis las personas y los personajes públicos sacan lo que verdaderamente son y hacia dónde se inclina su balanza. Yo de verdad me pregunto qué estará pasando por la cabeza de esta persona para decir eso en televisión abierta con una total falta de empatía, ¿no? Yo quisiera pensar en un momento dado cuando esa crisis nos tocara tal vez a Latinoamérica o que le tocara a ella en algún No, pero pues nos ha familiar tocado a directo. nosotros. Exacto, pero ahora que le toca en esta actualidad a esta mujer para que dijera padres gordos, madres gordos, para que se atreviera a mentir de esa manera, ¿no? Porque los es lo niños que se están equivocan, haciendo, ¿no? También que en los los niños se videos. equivocan. Actuados, ¿no? Es una infamia, ¿no? Lo que hace esta mujer. A ver, ellos lo han hecho siempre. Aquí México ha padecido pobreza, ha padecido un montón de cosas y ellos no han dicho la verdad, no han dicho nada de eso. Sin embargo, ¿saben qué? Creo que también tiene mucho esto de lo que nos decía AMLO. No eres tú, son tus jefes. Finalmente, Hania Nobel es un personaje que históricamente toda su carrera la ha tenido en TV Azteca, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de la Ya narrativa. hay gente que salió de TV Azteca y anda Azteca. diciendo que es sionista pro Palestina, ¿eh? No, mira, el hecho aquí es que no podemos quitar la responsabilidad individual del periodista. Sí. O sea, sí, tú- claro. Eso tú- sí. tus jefes te pueden decir lo que ellos quieran y puedes hacer lo que ellos, la línea editorial que ellos, Pero que tú ellos decides decidan, ¿no? seguirla, Tienes ¿no? Por intereses dignidad, Pero tú económicos. tienes algo de eso sí. dignidad. Bueno, si pues, tienes principios Claro. No, y no, si tienes humanidad, dignidad, que ese no tema te no nos prestas debe a ser decir. ajeno. O sea, si Hania no piensa lo que dijo, también es terrible. que ¿no? también puede ser, ¿eh? No descartes O esa por otro posibilidad. lado, a lo mejor ella sí comparte en realidad esto, ¿no? De decir, es una mentira, los muertos resucitan y toman fotografías, los padres y las madres No están haciendo muriendo de alusión, hambre. haciendo alusión de su físico, Vamos, ¿no? hasta Trump lo acepta. O sea, Trump dice que realmente hay una hambruna. Sí, es cierto, Sí, hasta pero Donald Trump Hania lo ha Nobel aceptado. no. Macron, Dice o sea, ya que no no. sabe ni cómo, Y que hay un bloqueo a toda ayuda cómo salvar la humanitaria, cara. ¿no? Es que esa es una de las cosas más terribles, ¿no? El bloqueo de la ayuda humanitaria. O sea, han creado este genocidio y aparte no permiten que haya ayuda de lo más elemental que es medicinas y comida. Sí, como la activista Greta, que incluso fue secuestrada por fuerzas israelíes cuando trató Varias de llegar. intentos. Una Varios eurodiputada intentos, también de ajá, origen palestino. O sea, ya Sí, no es tiene verdad. ningún tipo de respeto No. Y es lo al grave. derecho Es, internacional. Está ante los ojos del mundo y es algo que no podemos negar. Es como si Bueno. exacto, Es momento de quisieras negar una posicionarnos. realidad que está estamos ante viendo. todo el Sí. mundo, como dices, y hay alguien en México, que es Televisión Azteca, que dice que no está pasando. Que está peor que Y Trump, además- que está a la derecha de Trump. Sí. O sea, Sí, que hace gran- o sea, arrebasó por la, La Sí, por la derecha. totalmente lo que... a Trump, O ¿no? sea, hasta Trump sí justo lo aceptó y ellos no. Ellos Sí, no sí, dijo es genocidio mentira. Trump, pero dijo, La hambruna. dice, Hambruna. sí Hay lo una estoy hambruna. viendo, dijo Donald Trump, sí estoy viendo que hay algo ahí de hambre, ¿no? Hambruna. Entonces, Sí, bueno, entonces pues, sí, es una pues infamia, la qué horror, ¿no? Sí, qué lamentable. Qué lamentable. Pero bueno, vamos al siguiente video, que también es muy, muy lamentable, porque pues ya que pasó lo del Poder Judicial, ahora van con la reforma Ya electoral. venimos. Nueva temporada Sí. de Derechangos Rosados. Y está empezando la temporada porque empieza con Ricardo Anaya. Muchos se han sumado, ¿no? Pero Ricardo Anaya dice que ya hay que encender las alarmas porque viene ahora el apoderamiento de la 4T al órgano electoral que es el INE. Vamos a ver el video y regresamos. Queremos volver a sonar las alarmas sobre la reforma electoral que anunció la presidenta de la República. Para nosotros esa reforma electoral es una absoluta perversidad por partida doble. Primero, porque es un distractor. No quieren que se hable de los vínculos de Morena con el crimen organizado, no quieren que se hable de la inseguridad, no quieren que se hable de la debacle económica y quieren distraer al país con una reforma electoral que nadie les está pidiendo. Y segundo, es una perversidad porque responde a la agenda de control total del gobierno. Ya hoy el gobierno de Morena controla el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, desmantelaron todos los órganos autónomos, recolonizaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, implementaron la ley espía. ¿Qué les falta? Les falta una cosa nada más: el control del Instituto Nacional Electoral. Quieren distraer a la gente con el cuento de los plurinominales, cuando en el fondo lo que quieren es el control total de las elecciones, el control del árbitro electoral, el control del Instituto Nacional Electoral. Nosotros sonamos las alarmas y anticipamos que vamos a dar la batalla con todo para evitar esto que está intentando Morena, que es consolidar su control total, tomando ahora el control del INE. Bueno, pues ahí está ahora su crítica de que se quiera apoderar del INE, de este organismo, que hay que ser bien sinceros. El INE, que antes fue el IFE,
pues fue el órgano que se crea en el salinismo después del fraude de 1988. Y entonces se crea este organismo del IFE, pero lo único que cambia es que el fraude ya no se organiza desde Gobernación o desde Los Pinos, sino se organiza a partir del IFE Y, que y te voy a después decir, del INE. Porque hay gente que salió del INE a Gobernación después. ¿A dónde? A Gobernación. Ah, claro. Sí, sí, es verdad. Entonces, bueno, pues es la simulación democrática en la que hemos vivido los mexicanos y las mexicanas durante tanto tiempo. Este organismo del INE es una institución salinista. Claro. Fue una creación de Salinas para simular democracia. En esencia, no existió democracia hasta el 2018, y no por sus instituciones, no por el INE, sino a pesar del INE y con una fuerza popular que optó por un cambio real y un cambio verdadero y retó a las instituciones fraudulentas. Pero en realidad nunca hemos tenido en realidad una democracia, y menos que nos la vaya proveyendo el IFE o el INE, ¿no, Arely? Me canso, Sí, claro, ganso. y también hay que señalar que los que hoy se están sumando a estar en contra de la reforma al INE son quienes se enquistaron en el INE, ¿no? Y prácticamente se creen dueños, amos y señores y únicos promulgadores de la democracia, como Lorenzo Córdoba, ¿no? Que también el tema de que tú dices que fue una institución salinista, pues sí, fue para tratar de taparle el ojo a un fraude y a un cúmulo de fraudes electorales e inconsistencias que ya venían rebasando todo y que por supuesto no ha sido garante y que por supuesto no ha sido autónomo como lo demarcan, ¿no? Sin Y duda. también el tema de la reforma electoral dice que Ricardo Anaya está preocupado porque Que pues es como- parte... como lo mismo, Sí, ¿no? más o menos, no hay confusión. Los dos Ricardos. Está Un poco más preocupado. joven Ricardo Anaya, tampoco te Claro, puedes ¿no? decir. Canallín y el otro... Bueno, Más, más más o menos, blanquito, ¿no? Más, sí, pero sí, más o menos de lo mismo. Pues él es parte de esta lista Es plurinominal lo que de iba la, a decir, ¿no? de El la pluri. que la gente no está de acuerdo, porque también dice que es tema del gobierno. No, por supuesto que no. O sea, en las calles hay un descontento con tanto recurso que se despliega a los partidos, tanto recurso que se despliega a las campañas, con las listas plurinominales donde llegan personajes indeseables Como él. como él, en donde eso para nada fortalece la democracia, ¿no? Podríamos tener se puede construir una buena democracia sin tanto despliegue de recursos, y que también otro tema que me parece pertinente en este tema de la reforma electoral. ¿Cuántos están inmiscuidos o interesados en consolidar un partido político no por servir a la gente, no por representar a ciertas minorías, no por servir a ciertos intereses que beneficien a la población, sino por el recurso que eso implica, ¿no? E incluso por el poder de incidencia en el sistema de partidos que eso puede representar. Entonces, Claro. que el día de hoy estos personajes, siempre hay que decir, ¿no? Lo que sea malo para la derecha es un avance para el pueblo. O es bueno para el pueblo, O es ¿no? bueno para el Porque pueblo. vuelven a la misma de lo que hablábamos de la parte de los medios de comunicación y de la llamada ley censura. ¿Para qué quiere un gobierno que tiene 80% de respaldo censurar a cualquier persona, ¿no? Y es lo mismo con esto. ¿Para qué quiere controlar Morena, la 4T, al órgano electoral cuando tiene 80% de respaldo y creciente su número de intención de voto para las elecciones de 2027, ¿no? O sea, si tú ves las encuestas para el legislativo en el 2027, está muy arriba Morena y los PRI y PAN apenas llegan al 10%, apenas si llegan a cifras de 2 dígitos. ¿Y quién los entiende, no? O sea, porque cuando se hizo la renovación del INE, porque lo hacíamos la semana pasada a propósito de Lorenzo Córdoba, que es el príncipe heredero de la democracia, y Claro. el rey es Woldenberg, ¿no? Ahora que firmaron esta Que carta. además Goldenberg es impuesto por Cedillo, ¿eh? Claro. O sea, sí, muy, sí, que no se nos olvide. muy acá que digamos académico, independiente, es No, toda una pues, farsa. pues, esa. la esposa en ese entonces pues era la secretaria de Medio Ambiente, ¿no? Julia Carabias. O sea, pues también es como que se los compra a ver quién. Pero se quejaban, o sea, de la renovación del INE, que decían, ya perdió la autonomía cuando entra Guadalupe Tadei, y ahorita siempre está diciendo, ese es el único bastión, o sea, como la chimoltrufia, ¿no? Yo como digo una cosa, digo otra. O sea, un día están diciendo que ya se acabó la autonomía del INE porque hubo una renovación de consejeros, y ahorita están diciendo, es la última institución que queda autónoma. Dices, a ver, decídete, ¿no? Pero no hablaron Sí. que durante la reforma del 2014 aprovechó Lorenzo Córdoba y su amigo Osorio. Edmundo Jacobo. Edmundo Jacobo para mantenerse ahí, ¿no? Porque ya estaba próximo a acabar No, su... si hay alguien que más tiempo ha estado en el INE que Lenchito Córdoba y Woldenberg, es Edmundo Jacobo. Pero además Claro. se Estuvo dan 15 cuenta años del ahí. fondo de esto también. ¿Por qué tendríamos que estar debatiendo sobre un órgano supuestamente autónomo? O sea, si realmente fuera un órgano autónomo, se hubiera comportado de esa manera. Y la verdad es que lo que era el INE era un partido más.
Estaba nos vemos Se convirtió en partido totalmente- opositor. Sí, era una Con oposición. Justo Lorenzo Córdoba. O sea, entonces ni siquiera estamos hablando de un órgano autónomo que pudiéramos tacharlo como eso. ¿Por qué tendríamos que tener esta discusión? Es que de facto no fue Ellos creado deberían para ser estar autónomo. No, claro que no. Fue para simular y para Una producir simulación. fraudes allí. Pero es cierto lo que tú estás diciendo. Sí. Evidentemente, todos los expresidentes del INE y del IFE, velos en dónde están. Están en la marea rosa, Están lo en que acaban de firmar Latinos, eso. están apoyando la marea rosa, están apoyando a la oposición, porque siempre fueron opositores, Fuera máscaras. porque fueron impuestos por el PRI y por el PAN. Claro, eran, Esa es la de hecho, realidad. eran el partido Algunos hasta más hegemónico. decentes como Santiago Krill, pues por lo menos ya se fue al PAN, ¿no? Él sí se o descaró. sea, él sí se Sí. desclosetó. Pues tomó una postura clara, Ajá. ¿no? Lo Al cambio, menos. pues en su momento también, ¿no? Otro que también era señor democracia, pues acabó de secretario de Educación de Calderón, ¿no? También se salió del closet. Molinar Orcasitas, otro que también fue consejero, pues acabó de director del IMSS con Felipe Calderón y fue de los responsables de la tragedia ABC, ¿no? En la guardería. O sea, varios al menos sí tomaron la postura, pero estos siguen diciéndose que pues no, que no son apartidistas cuando, hijo, eres más panista que Lili Telles, ¿eh? O sea, Sí, Lili por eso, Telles. ahora que dijeron, es que la comisión esta está hecha por puros de la 4T y la presidenta fue muy, muy concreta en decir, pues, ¿qué quieren que llamemos a Ugalde, que es el autor del Fraude fraude Autores electoral del fraude del del 2006? 2006, sí. No, y que aún así se está diciendo, bueno, de todos modos va a haber apertura, se van a llevar foros, así como en la reforma judicial, no va a ser a puertas cerradas como lo que se acostumbra del otro lado, y se van a abrir espacio Sí, a todas las voces, es a pesar de sí, sus pero- papeles. Sí, pero no va a prevalecer la voz Es que eso es lo que del- quieren, de la porque eran derecha. el monopolio. O sea, antes O tenían sea, el monopolio eso de la es lo que democracia. realmente temen. Como por qué tendría que haber una reforma basada en la minoría. No hay manera. De hecho, parte de la esencia del decreto para crear la comisión que va a llevar a cabo esa transformación en materia electoral está basada en el respeto de las mayorías. La mayoría manda. ¿Y qué ha Y esa es la elegido democracia. mayoría? ¿Sí? Y aquí el punto es que las minorías pueden, o esta reforma garantizaría que las minorías de hoy se convirtieran en las mayorías de mañana, siempre y cuando no lo hicieran a través de la simulación, a través del fraude electoral o a través del patrocinio abierto de los poderes fácticos y de los empresarios y los oligarcas que siempre tuvieron en el PRI y en el PAN a personajes evidentemente que servían a sus propios intereses y que imponían así a los jueces, así a los ministros de la Suprema Corte o a los consejeros del INE, porque abiertamente trabajaban para esos intereses. Y en última instancia tenés al Poder Judicial, ¿no? O al Tribunal. Pues Claro, para pero defender el como último fallaba, reducto. Sí. Y ya lo perdieron, entonces pues están viendo a ver de qué manera de lo perdido lo recuperado, pero Sí, pues ya. es la redefinición del poder. Y luego el en otro nuestro- tema, en ¿no? nuestro de país. Los plurinominales también. Sí, pues O sea, imagínate cuánta que les gente. quedan. Digo, que tiene una razón de ser los plurinominales, ¿no? Finalmente, pues es aquella Por la gente que no. Pero para sí, que no pase lo pero que Estados Unidos. tuvo más en el pasado que ahora. Mira, yo siento que Creo. sigue. Y Aunque es un gran parte- debate, ¿no? Sí, eso es parte de los debates, pero lo que sí definitivamente no queremos es que sean las élites y las burocracias de los partidos quienes decidan quién pasa, ¿no? O sea, Claro. como Ricardo Anaya, ¿quién lo eligió? Que sea por Nadie. acuerdo, que ¿no? sean Y, de acuerdo, ¿no? y pocos se Y que acuerdan. se conozcan también. Sí, Pocos claro. se acuerdan que en la reforma que se impulsó por ahí del 2007 fueron los medios de comunicación y la oposición, Héctor Aguilar Camín, todos ellos, Los los que mismos. pedían y exigían al Congreso que se aprobaran las reformas electorales de Calderón. Imagínense ustedes, tantita madre. O sea, imagínense ustedes, estábamos hablando de un espurio, un presidente ilegítimo que impulsaba una reforma democrática con el apoyo de medios de comunicación y de estos comentócratas oligárquicos del viejo régimen, también salinistas, que apoyaban. Obviamente ellos, como tú bien lo dices, Pero, pues, no van a empresarial. querer una reforma verdaderamente democrática, No, ¿no? claro, y quien lo está impulsando, cabe decirlo, es todo un movimiento que sufrió las consecuencias o más bien el impacto Exacto. de la inexistencia de la De democracia. democracia, Entonces exacto. me parece que nadie tiene más agencia más que el propio movimiento que sufrió los fraudes electorales del día de hoy, abrir camino para que realmente se construya una Qué verdadera importante democracia. que es eso que tú estás diciendo. Y que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en 2006. Y fortalecer jamás. verdaderamente O en la el autonomía 2012, del cuando se INE, ¿no? compró el voto. Claro, Sí, que por Televisa supuesto. nos puso un presidente, ¿no? Sí, Un Televisa Puso un Exactamente, presidente. Pues sí, sí. y se compró con dinero de empresas privadas el voto de la gente. Literalmente fue Totalmente. el fraude de la compra del voto, descarado y abierto. Sí, Y claro. no dijeron absolutamente nada Además, estos institutos autónomos. aprovechándose de las grandes necesidades de la gente, con las tarjetas que pues para finales De Soriana
Sopriana Claro. Sopriana y Monex. y Monex, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, si me Bueno. parece que cree que no tenemos memoria los mexicanos, pues no. Y sabes que sobre todo Sí que la luego muchas de tenemos. esas tarjetas que les dieron ni siquiera tenían No tenían siquiera fondos. pasaban fondos. ¿Te acuerdas que Engañaron a la hubo gente, denuncia? ¿no? Los engañaron Claro. literalmente. Sandy, tú traes a Ciro. Ay, a Ciro. Bueno, cuando crees que no A te Circo. puede decepcionar más, Como decías. llega Ciro. Bueno, pues esta semana el tema que ha estado sobre la mesa, incluso, bueno, aunque usted no lo vea, que tuvimos un súper programa, pues es el tema del caso Vallarta, que por fin obtiene la libertad, completamente absuelto, incluso con esta categoría de víctima. Entonces, Ciro, desde su espacio, pues se atreve a decir una tremenda atrocidad. Pero, ¿qué les parece si vamos a verlo y lo comentamos? Vamos a verlo. Sí, ya. Las acusaciones de secuestro y al salir le dice a un periodista, me debes una explicación. Primero le dice, no tengo nada contra ti. Ay, no. Y luego, me debes una explicación. Y que lo invite a su programa, la otra. Bueno, ya para que que lo se la invite a su brinde, programa, para que se la pero, brinde ahí, no sé. Ojo, esta persona, además, víctimas que siguen diciendo que los secuestró, que los torturó, que él abusó de ellos. Saliendo de la cárcel, le digo a un periodista, me debes una explicación. Fuerte abrazo, querido Carlos Loret de Mola, fuerte abrazo. Me debes una explicación. Pues yo creo que sí nos debe una explicación, no solo Carlos Loret, muchas otras personas que no se han... Ya se cayó todo. Ya se cayó. ¿Qué Se pasó, nos Beto? está derrumbando. Te Se nos está desarmaste. derrumbando el programa. Sí nos tiene que dar una explicación Televisa, una explicación Carlos Loret de Mola, una explicación Pablo Reina y todos los que participaron detrás de cámaras en el montaje Definitivamente. de Vallarta Florence Cassé. Un caso sumamente doloroso. Nosotros que tuvimos la oportunidad de estar con él en persona, no hay manera de no sentir el dolor de una persona que le destruyeron completamente la vida. Pues 20 años. 20 años de su vida y que todavía existan personajes que se atrevan, después de todo el caso, de toda la historia de esto, que se atrevan a decir este tipo de cosas. O sea, me parece... Ya no sé ni cómo mencionarlo, pero pues esta es la calaña de estos personajes, que después se victimizan y dicen que ellos son los perseguidos. Perdón, pero hay realmente un verdadero perseguido, que es el señor Vallarta, y que le destruyeron la vida. Sí, y luego todavía se atreve a decir, pues como si él tuviera que estar demostrando que no es culpable, ¿no? Él Pues ya si no hay- lo si hay sé, un- pero él ya no tiene Eso Eso es es una calderonismo. estupidez, ¿no? Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Claro, no, y más bien es completamente Sí, es al revés, ¿no? Esa O era sea, la justicia calderonista. O sea, no, demuéstrame claro. que eres inocente. No, bueno, la justicia Sí. calderonista era el mátalos, ¿no? En caliente. En caliente. O esta, Y justamente. después Sí. vemos si eran culpables o no, ¿no? Primero mato y mátalos. después viriguo. Es que este caso en específico de Vallarta es una cosa muy importante y muy interesante en nuestro país porque es como que se unió en contra de Vallarta o en contra de lo que estaban construyendo ahí, que utilizaron a Vallarta, los medios de comunicación, personajes tan siniestros como García Luna y Cárdenas Palomino, Claro. ¿no? Y el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Político. O sea, estamos hablando de que es todo un entramado en donde los medios de comunicación fueron parte sustancial de el que le hayan desgraciado la vida a una persona y que se la sigan desgraciando, porque además sigue teniendo él Imagínate familiares esto. Sí. que están encarcelados. Claro. Me parece que es un hermano y Es un hermano. y es un sobrino. Ajá, que incluso también estamos viendo la posibilidad nosotros de darles seguimiento a esos casos porque son perseguidos igualmente que Israel y que a estas alturas es indignante lo que dice Ciro. O sea, no hay persona que pueda ahorita decir que Israel Vallarta fue culpable Además, de es un algo patrón de y Ciro, no ¿no? tiene nada que demostrar O sea, ahora. de eso literalmente es el abogado del diablo. O sea, ya lo hizo con Sí, García claro. Luna, lo hizo hasta con Mollinedo, ¿no? Con esta periodista que salía con él y que hizo su desfigura ahí en Lady Polanco. Polanco, con Lady Lady Polanco. Polanco, que de la cual nos pitorremos hace 2 semanas, creo. Y ahora lo hace otra vez, pues culpabilizando, revictimizando a Israel Vallarta. Sí, O sea, e intentando un patrón. lavarle la cara a Carlos Loret, ¿no? Que hasta O le lavarse manda... Y a García Luna. O lavarse a él mismo la cara. Porque esto que estamos viendo es el derrumbe ético de los medios de Sí, comunicación lo decías mexicanos. bien el lunes, es un derrumbe, es una caída Fuera de máscaras. todo un Completa, sistema, completa, ¿no? completa, Jonathan. Y entonces, obviamente, son de la misma escuela, están cortados con la misma tijera estos Y dos ambos eran señores. amigos de García Luna, que no se hagan. O sea, con Ambos. García Sí, sí, Luna claro. él se iba a desayunar, ¿no? Sí. Que luego dijo que no era desayuno, que nada más era cafecito, ¿no? Sí, de Pero que- bueno,
A pesar de tenía que ya se contacto demostró con él. que no es nada de lo que se le acusa y que por el contrario es una víctima y que por supuesto tiene el derecho de aplicar su derecho de réplica en los espacios, dando cara a quien levantó este montaje, que por supuesto en primer lugar era orquestado, hasta fue ensayado, se lo ofrecieron a él directamente, a Carlos Loret, lo aceptó, lo montó, participó la AFI, ¿no? Entonces lo torturaron en vivo. Y voy a darles un dato más que no se sabe mucho. Después de que sucede esto, porque lo que vimos fue una tortura en vivo a nivel nacional, Claro. ¿sí? Que se estaba recreando y en la recreación de este montaje lo estaban torturando, que eso todavía es terrible, ¿no? Sí. Bueno, después de eso se fueron a comer, a festejar. Carlos Loret, su producción, se fueron a festejar el nivel del rating que tuvieron con la tortura en vivo hacia Israel Vallarta. O sea que son cínicos, desvergonzados, y por eso reaccionan de esa forma, justamente porque la condena a Carlos Loret no solamente es una condena a Carlos Loret, sino es una condena a todos los medios hegemónicos que participaron de manera directa o indirecta, y cuando digo indirecta es de un personaje como Ciro Gómez Leiva, que se atreve a defender a una persona que presenció, que avaló y que transmitió una tortura en cadena nacional. Esto que Eso mencionas, es sí. lo que pasó. Sí. Y esa es la responsabilidad de Carlos Loret, de Televisa, de sus productores y de TV un montón de Azteca gente, también de inmiscuido. Televisión Azteca, evidentemente, porque TV Azteca sí tuvo acceso desde afuera a Claro. toda la parte del montaje. Sí, De porque hecho, la premisa era de Televisa, pero claro que les tocó parte del pastel. no, bueno, tan son así que TV Azteca se logra ver quién está torturando a Vallarta. Bueno, Cárdenas Palomino acabó Cárdenas trabajando para alcanza una a ver en empresa la Porque- grabación. de Salinas Pliego. Bueno, además, pero en las imágenes de TV Azteca es donde se logra ver que quien está torturándolo en el momento en que Pablo Reina lo está entrevistando es Cárdenas Palomino. Cárdenas Palomino. Porque en la toma cerrada de Televisa no se ve que es Cárdenas No. Palomino. Sí. Porque se acuerdan que hasta telenovela hubo, ¿no? De la Policía Federal de García Luna ahí Claro. En Televisa. En Televisa. Veíamos ahí los montajes de según las toneladas. Ya no sabías cuál era la realidad o la incautadas. mentira, ¿no? Si Claro, la telenovela ¿no? era la realidad Exacto. o todos los Entonces, montajes, es ¿no? siniestro, Bueno. doloroso e indignante. De Pues este terrible, señor. terrible nuestra prensa, la prensa inmunda. Vamos a ir ahora, fíjese, yo no sabía que la presidenta Claudia Sheinbaum estaba buscando consejeras Ni y consejeros voceros, ¿no? que le dijeran cómo gobernar al país. Ah, ¿sí? ¿Tú te enteraste de que No me enteré. hay vacantes? No, ay, no. Pues miren, hay alguien No, que lo se ofreció publicaron. sin que hubiera vacantes o que se estuviera ofreciendo esa vacante de consejeras. Yo pensé en otras personas. No, vamos a ver. Porque en un país donde el líder se autoproclama como cercano al pueblo, se gastan en cenas lo que una familia gana en un mes. La presidenta Claudia Sheinbaum exige del movimiento congruencia, disciplina, integridad. Llamó a los suyos a honrar la austeridad republicana, pero los hechos desmienten las palabras. El comportamiento de esta élite revela una desconexión brutal con la ética que se prometió. Y si la presidenta no exige cuentas, si no impone sanciones, si no pone límites, entonces el sexenio que encabeza será recordado no por sus avances, sino por su complicidad. Y será la constatación de que el morenismo no llegó al poder para transformar, sino para enriquecerse. Pues a ver, de nuevo es engañar al pueblo y engañar a la gente, ¿no? Nosotros aquí lo dijimos, no nos gustaban las actitudes de ciertos personajes de la 4T en ir a estos viajes lujosos, en exhibirse algunos ellos mismos, otros porque los espiaron o porque les hicieron ahí alguna fotografía. Y sí estoy de acuerdo, hay en ese sentido algunas personas que pensamos que deberían de ser un poco más empáticos con el pueblo, pero en la realidad pues no hay una demostración de que haya sido con recursos públicos. Y lo que aquí sí creo que es bien importante es que lo que ha demostrado este proyecto de austeridad republicana es no utilizar los recursos públicos para el beneficio de unas cuantas personas, sino redistribuirlo entre el pueblo y entre el grueso de la sociedad. Y eso ya tuvo una consecuencia medible, como el que se haya de alguna forma minorado la desigualdad, como que haya bajado la pobreza. Y eso me parece que es la prueba contundente de que este sistema político humanista, que tiene como base la austeridad republicana o la pobreza franciscana de la que hablaba el propio presidente Andrés Manuel, es un hecho. Entonces, lo que no puedes decir es que por el viaje de 2, 3, 4 personas es una contradicción
de la forma en la que se hace política pública y en la que se redistribuye el presupuesto. Porque hasta donde yo sé, no hay ninguna prueba de que los viajes de estas personas hayan sido con cargo al erario del gobierno. Claro, ¿no? y creo que además lo que estamos viendo es que ahora son la minoría los que hacen eso, como bien lo dijimos aquí. No es correcto a nuestros ojos que se gaste de esa manera. Es como la excepción Es de la la regla. excepción, y antes era la regla. O sea, lo que se hacía normalmente entonces era vives a manos llenas, carros, lujos y todo. Ahora, al contrario, son justamente Ahora salen a la justamente luz les da pena. esos casos, Les da porque pena. pues, son los pocos los que se hacen, ¿no? Entonces, de entrada es esa diferencia estructural de que ahora son la minoría los que hacen eso. Sí, claro, y que cuando eso pasaba, este tipo de personajes que hoy lo señalan y lo castigan, quedaban en silencio, Estaba ¿no? normalizado. Claro, por Sí. supuesto. De hecho, era la aspiración, ¿no? De que te vas a volver político para poder acceder a ese tema. Ya vas a Ahora, tener hasta chofer. la propia Un político militancia pobre es un lo pobre señala, ¿no? político. Exacto, ¿no? Y hasta el día de hoy se ha hecho el avance a la democratización del propio partido, que ya hay un señalamiento y una reprobación de este tipo de actitudes, porque tienen que ser congruentes. Y no se va a solapar a nadie y no se va a aplaudir, pero como bien dicen, ya no es la regla, ya no es la constancia, ya no es lo típico, ¿no? Que, se fue de viaje, pues sí, eso hacen todos, ¿no? Ya hay una Ajá. reprobación. Y pues sí, cabe decir también que la presidenta pues no tiene que andar de jalaorejas de absolutamente nadie, ¿no? Pues no es la mamá de No los es de pollitos. mamá, por Y supuesto no que tiene no. por qué estar. Sin embargo, la presidenta ha sido también muy directa en recordarle a todos los que son parte de la Cuarta Claro. Transformación en los puestos públicos que el poder es humildad y que como representantes de la 4T tienen que ejercerlo con humildad. Y ¿no? que ojalá le hicieran caso, ¿no? Porque también hay, justamente, aunque son la minoría, efectivamente, lo que está haciendo Denise Dresser es una falacia de generalización, es decir, está agarrando 3, 4 casos, ¿no? Sí, para en particular para completamente generalizar, manipular ahí. lo cual es una falacia. Pero sí, también esta gente, ya lo hemos mencionado, ¿no? En el caso de Pedro Aces de Monreal, pues sí, también deberían tomar nota, ¿no? Y también, bueno, si van a hacer esta falacia, bueno, pues ahí está el caso de Alito, ¿no? O sea, conocemos su casa Sí. hasta el grado de que tiene 2 excusados en un mismo baño, ¿no? Exacto. ¿Para qué quieres eso? Está Sí, el impresionante. despilfarro desmedido. No me la sabía esta. Pues a lo mejor si te da miedo ir solo al baño, vas con alguien. Vámonos a pausa, por favor, y regresamos. Hay mucho más aquí en Lo Más Absurdo en los Medios. Lo que hay que subrayar, y me parece que no hay que dejar pasar, es que la 4T, el gobierno de Claudia Sheinbaum, está convirtiendo en un héroe a un hombre acusado de cometer varios secuestros. Varios es decir, secuestros. esos son sus héroes. Sus héroes son los delincuentes, sus héroes son el crimen organizado. Bueno, pero esos es son que los sí, héroes de la Rocío. 4T. No de ella. Bueno, pues ya regresamos aquí al buffet. Ya le tocará a Víctor aclararnos cómo sabe esa información de los 2 baños Lo de sacó Alito. Laida Sansores Qué horror. en algún video. Qué horror. Ay, qué horror. dos Pero bueno, excusas. también qué horror lo que está diciendo esta señora. Claro. Porque, de nuevo, la revictimización, como si no hubiera bastado 20 años de desgraciarle la vida a una persona, el volver a hablar para pegarle a la 4T, utilizar claro. todo Los y que decir que realmente- ahora es el héroe de la Cuarta Transformación. Exacto, los que realmente están queriendo ahí forjar una cámara de humo, una cortina de humo con el tema de Vallarta son ellos, porque no hay ningún tipo de vinculación, ni siquiera tiene que ver la presidenta con la liberación, fue un tema aparte, ni siquiera había algún tipo de coordinación, ni siquiera se está usando este caso por parte del gobierno federal para atacar a absolutamente nadie, pero como bien lo decías, ¿no? Como la propia voz de Israel Vallarta puede de verdad evidenciar aún más a este tipo de personajes, por eso lo tratan de deslegitimar aún más de lo que ya se le hizo, ¿no? Eso tienes mucha razón. O sea, lo que representa el caso señala y apunta y condena a medios de comunicación, Desempolva sus a pecados. exfuncionarios, al Poder Judicial que estamos Claro. transformando y que en unos días va a tomar protesta la nueva Corte y el nuevo Poder Judicial. Pero es cierto lo que dice Ariel. Y un personaje que creían que ya iba a estar ahí guardado, ¿eh? Ahí lo tenían ¿Que se iba a seguro. pudrir ahí? Lo tenía, ajá, ¿Sí? se iba a Que pudrir. se iba a morir ahí. No iba a decir nada. ¿Y qué crees? Que sale y obviamente los exhibe.
y exhibe la caída de este sistema que fue doloroso, así como para Vallarta, que porque todavía, él lo dijo, para todos los israelíes Vallarta que todavía están en la cárcel. Que son muchos. Claro, ¿no? Que son muchos y que tienen mucho que decir y que los medios de comunicación tienen gran responsabilidad en que esto siga ocurriendo de esta manera. Ahora, los que sí hicieron héroes a verdaderos genocidas, delincuentes, ladrones, a verdaderos pues personajes terribles, ha sido ellos. Entonces, justamente, ¿no? Pues, Ella fue priista o es priista. Su papá. Pero ella también Sí, militó sí, sí, mucho sí. tiempo en el Sí, PRI. sí. Digo, ahora dice que es independiente, ¿no? Digo que se los crea su abuela, ¿no? Pero es la vieja confiable, ¿no? O sea, cuando dice, yo soy apolítico, yo soy apartidista. Entonces Sí, eres sí. de Yo soy derecha. anarquista, como ahora se dice. Anarquista también hay algunos sí, por ahí, también, ¿eh? ¿no? Están de moda. Ajá. Sí, sí. Imagínense que dice la 4T defiende a Vallarta y ella defiende a Calderón. Claro. O defiende al PRI. Imagínense. Sí, ¿no? bueno, y hay que recordar la portada que ella también sacó Sionista, de la ¿no? presidenta, ¿no? O sea, también es pues básicamente pues una majadería, ¿no? Entonces lo veremos así. Pero sí, mencionabas en el caso o sea, de la gente que cómo vendían más bien a los villanos como héroes, ¿no? Que era el caso pues, de García Luna, de Cárdenas Palomino, etcétera, que en realidad pues ellos eran los torturadores, los narcos, y que ahora son los que sí están en realidad en la cárcel. Digo, parece, pues como está el trato del absurdo, ¿no? Que en la primera escena, quienes son los buenos y los malos, resulta que en la segunda, pues se invierten los papeles. Son los y bribones. entonces y son los que ahora sí están en la cárcel, ¿no? Que Sí. al final, pues sí hubo algo de justicia, ¿no? En este caso. Yo ahí sí creo que es mucho mejor y mil veces, si tomamos esa postura de defensa o no defensa, defender a un ciudadano que pasó 20 años sin que se le probara los delitos por los que se le metió a la cárcel, que andar defendiendo a estas alturas todavía a Calderón o a García Luna, como lo hacen ellos y lo hace el propio Ciro Gómez Leiva. Sí, Porque el claro. propio Ciro Gómez Leiva Y TV ha dicho que está Azteca, metido ahí TV Azteca. sin pruebas. Dice, está ahí, prácticamente lo han hecho como si fuera un preso político de Estados Unidos, García Luna. Esa es la Sí, defensa. Y siguen defendiéndolo. Hay personajes que dicen, pues está ahí, pero por dichos de criminales que también se vendieron O sea, al gobierno de ahora Estados resulta que nos Unidos. van a decir que Trump tiene a alguien de derecha como preso político. O sea, por favor. Pues en esencia es lo que están diciendo, ¿no? Por En favor. esencia ¿O no es se eso. entiende así? Está allí porque les dijeron a los testigos protegidos les convenía eso, ¿no? Pero no hay nada probado, lo Sí. dicen. Como García Luna. siempre, ¿no? Ajá. Sí, no hay nada probado. Bueno, pues ahí está. Oigan, vámonos al siguiente video de Atypical, porque estos tipos dicen algo así como que Bermúdez es el García Luna de la 4T. Ay, no puedo abrir Están mi haciendo WhatsApp. lo que se les da la gana a estos de Morena, por supuesto, pero también porque ven una debilidad absoluta de la presidenta mexicana. ¿Eh? Prácticamente tenemos un encargado del despacho. ¿Eh? Y perdón, señora, si usted se enoja, pero estamos describiendo una realidad, por muy dura que sea. Las investigaciones contra Hernán Bermúdez, para que usted me entienda, es el García Luna de la 4T. Sí, el García Luna de la 4T. Les encanta hablar de García Luna y Felipe Calderón. Ah, bueno, pues ya tienen también a su ex secretario policíaco ligado con el crimen organizado. Ya ven como si defienden Ay, no. cuando pueden, ocupan cualquier oportunidad para defender Yo a no quiero Calderón decir, y a García Luna, son ¿no? los chimoltrufios. Sí, o sea, o yo para como hacer digo una cosa, digo otra. igualdad Están de diciendo, condiciones. no, García Luna es inocente, ¿no? O Exacto. sea, Y luego dicen, bueno, es un preso también político, tienen a su Ajá, pero García entonces ya Luna, ven ¿no? cómo está preso, entonces ya también tiene un García Luna, que además también es una falacia. Totalmente ¿Por qué? una tontería. Sí, o sea, porque estás hablando, digo, sí, es grave, ¿no? Que el No, secretario claro, de Seguridad claro Pública que es de grave. Tabasco, Sí, sí, sí. pero no es el secretario de Seguridad Pública Federal. No, o sea, y además, a ver, y el sí. propio gobierno de La de denuncia, Tabasco, exacto. de Tabasco. Exacto. La hizo la 4T. O sea, Yo no vi a Calderón, perdón, a lo mejor me equivoqué o no tengo los datos, no sé si ustedes me puedan rectificar. Yo no vi a Calderón denunciando a su secretario de Seguridad Pública. Ni Y a tampoco Peña Nieto. diciendo Ni que a no Peña va a haber Nieto. ningún tipo de impunidad ni encubrimiento, ¿no? Que lo ha marcado muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum en decir, ya están las investigaciones, no va a haber ningún tipo de obstrucción y ahora sí que caiga el que tenga que caer, ¿no? Y como bien señalaban, fue el gobierno entrante del Estado el que denuncia todas estas Que irregularidades. es morenista. Que es morenista y que por supuesto nadie se hace del ojo así loco, ¿no? O sea, todos apuntamos, si hay alguna irregularidad, no la ocultamos como se hizo por mucho tiempo en García Luna, que hasta la fecha hay panistas y demás personajes que siguen diciendo que no, o sea, que en realidad, o más bien evaden
en el tema, ¿no? Pero qué bueno que en estos momentos personajes así digan, ellos también, o sea, como Claro. admitiendo lo que está de su lado, ¿no? Es que están buscando la igualdad de condiciones, ¿no? Claro. Están buscando que poco a poco se vaya equiparando. Miren, ustedes que dicen que venían con una transformación y Sí con son un igual a proyecto nosotros, diferente, ¿no? sí Son somos igual de delincuentes iguales. que- Sí. Ajá, miren, ahí está el García Luna de la 4T. Perdón, pero sí, bueno, está bien, está siendo perseguido, pero estamos hablando de lo que ocurrió en un estado, no a nivel federal, no lo que nos tocó a todos como país, que era lo que el secretario padecieron de todos, digo, Seguridad. Ajá. y de nuevo, no estamos haciendo menos el caso. Claro de hecho, que aquí no. lo hemos dicho en muchas ocasiones, tuvimos un programa de, aunque usted no lo vea, donde hablamos directamente sobre eso, e incluso hubo ahí un debate con los panelistas, en donde yo sí decía, es gravísimo, Es muy por supuesto grave. que es muy grave, y que tiene que haber Completamente. consecuencias, y que hay muchas más dudas que respuestas, sin duda alguna, pero hay una acción de justicia que está siendo llevada desde la propia Cuarta Transformación. transparencia, No ¿no? se está tapando, no se está diciendo aquí no sucedió nada, como fue el caso de García Luna, que tuvo que venir a Estados Unidos prácticamente Trump. y Se fue Trump durante el mandato de Trump. a el primero. detenerlo que para que se supiera de este caso, ¿no? Sí, Porque aquí en digo- México nunca hubo eso anteriormente. A mí lo que me divierte de Atypical es justamente eso, ¿no? O sea, cómo se les chispotean cosas. O sea, recuerdo aquella ocasión también cuando a Mariana Gómez del Campo le estaban diciendo que su cara, que su tío era un narco y no sé qué, dice que no, güey, no. Sí, no, decían, Sí. vayan a Oye, detenerlo. Sí. Pues si es un narco, yo le soy la dirección. No, espérate. Sí, es verdad. Ahora, también, ¿quién le siguió dando también dinero a Osorio Chong, Peña Nieto? Peña Nieto, Osorio ¿no? Chong. Entonces, Les dieron ¿qué? miles de millones de Sí. pesos Mira, en hasta eso contratos. Osorio Chong por lo menos, o sea, porque Peña pues ya hizo su desliz por ahí. Pues de ¿no hablar ves hace que poquito, quería ¿no? entrar a la Pero, 4T? ¿Peña? No, Osorio. Ay, no, Osorio. Dios. Mira, Sí, ¿no? entonces lo que estamos viendo es eso. Buscan la igualdad de condiciones. Para nada estamos diciendo que sea algo aceptable lo que sucedió con este señor. Y que diga, es que todos dicen, Adán Augusto no está solo. Esto es otra no- mentira, ¿eh? Eso es otra mentira. O sea, nuestros corresponsales. Sí. Ahí tuvimos nosotros ahí a personas que estuvieron adentro y le dije, oye, a ver, dime así neta, si todos los que estaban ahí de la 4T gritaron no está solo. Dijeron, fueron unas cuantas personas. Su grupo. ¿sí? Como Su 20, ¿no? grupo. Más o menos como unos 20, pero estamos hablando Sí, de, de 500 de más de o más. 500 Sí, personas, claro, ¿no? ¿no? Entonces no es cierto que los morenistas todos aplaudieron y dijeron no está solo Adán Augusto. No, porque si bien vale la pena señalar que Morena como partido es una cosa, pero la Cuarta Transformación es una cosa aún más grande, ¿no? Y que enarbola no solo al sistema de partidos, sino un movimiento mismo Sí. de la gente y para la gente. Claro, Digo, claro. tan es así que la aprobación pues, es del 80%, ¿no? De la presidenta, mientras que pues el voto de Morena anda entre el 40 y 50%. Nada Y más- hay otro 30% que trasciende. Nada más vean ustedes lo que se sacó de la encuesta y que también es una encuesta del financiero, ¿no? No, del financiado. Del mira, financiado. ¿cuáles son? Del financiado. Esas son las chorcitas, ¿eh? Pero a ver, Cositas. ciertas cosas sí podemos entender de Claro. aquí que a lo mejor es mucho más de lo que se dice. Por ejemplo, dice percepción por partidos políticos, Morena 64%. Morena tiene una percepción muy buena o buena de las personas, solo 28% de rechazo. Pero vamos a ver cómo está El PAN naranja. El PAN tiene de percepción positiva 12%, el PAN 81% de percepción mala o muy mala de la gente. El PRI tiene 11% de buena percepción y 85% de mala, muy mala. Pues Esa por es eso la hasta oposición ellos y les da son pena ellos. decir que son del Sí. PRIAN, ¿no? Por eso se dicen anarquistas, se dicen de centro, se dicen apolíticos, porque ni siquiera pueden asumirse como lo que son, ¿no? Por eso están Prianistas. creando nuevos partidos. Claro, Exactamente. que es todo. El de Sandra Cuevas. El ahí ex- viene. Ay, qué horror. de Sandra No soy Cuevas, algo, ¿no? ¿no? Que también se les da con todo a los prianistas, ¿no? Sí. Y Pero que entonces pues son es esa una- igualdad. Y creo es que terrible. hasta está, como diría Víctor, está generosa esa encuesta, ¿no? Yo creo que No, está las del buena. financiado yo ya me conozco Ya su modo se te hace que operandi. sea O sea, así. sacan este tipo de encuestas donde le echan vanaglorian a la presidenta y vanaglorian a Morena, pero espérate unas 2 semanas y te van a sacar una encuestita que es lo que en realidad quieren decir. O sea, como en su momento cuando estaban apoyando a cierta candidata del Poder Judicial. Pero lo que sí es cierto es que la percepción de Morena está muy arriba. Sí, Sí, porque a O sea, pesar de que positiva, la haya percepción estos positiva. negritos en el arroz, como bien lo venimos comentando, pues como decía el presidente, ¿no? La política es un oficio tan noble que ni el más sucio logra mancharlo, ¿no? Entonces, bajo esa línea hay que seguir. Muy bien, bueno, pues vámonos con el siguiente video. A ver, ¿quién es? Estados Unidos ha revelado sistemáticamente el nivel de infiltración y el poder desmedido que alcanzaron los cárteles durante el sexenio de López Obrador.
Hace poco se denunció que el cártel Jalisco vigiló a agentes estadounidenses durante el juicio de Rubén Oseguera González, el Menchito, y que el cártel de Sinaloa realizó el seguimiento de agentes de aquel país en la Ciudad de México a través de las cámaras del C5. En medio de todo esto ha estallado un escándalo nuclear, el del líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, por el descubrimiento de que su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, era en realidad líder del grupo criminal conocido como La Barredora. Mientras Morena ha cubierto con su manto protector a Adán Augusto, gritándole que no está solo y recalcando que no hay carpetas de investigación abiertas en su contra, existen datos de que Bermúdez Requena ha buscado convertirse en testigo protegido del gobierno de Estados Unidos para entregar información a cambio de beneficios. De nuevo, mentiras. O sea, a ver, mentira que se dice muchas veces no se tiene que convertir en realidad. No porque lo digan muchas veces va a ser real. No fueron todos los que dijeron claro, estamos con Adán Augusto. No hay investigación con Adán Augusto, también eso es cierto, porque también otros dicen, ay, ya están atacando a Adán Augusto. Pues sí, en justicia, pues la presunción de inocencia. No hay un señalamiento abierto, una denuncia abierta en contra de Adán Augusto, pero es mentira que todo el morenismo apoyó a Adán Augusto. Pero dice varias cosas que son terriblemente que son mentiras, ¿no? Ya cae en la fantasía completamente, ¿no? Como el hecho de que se fortaleció lados, ¿no? El crimen organizado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O que había infiltración de información de Estados Unidos por parte del líder del cártel Jalisco. Sí sucedió, ¿no? sí sucedió, pero fue con Mancera y Peña Nieto. Claro. ¿No? Y sí, eso es lo que no dice Héctor de Mauleón. ¿Y para quién trabajaba Héctor de Mauleón? Para Mancera. En su, en su momento. ¿No le sangró el hocico? No, es que sinceramente no le sangró el hocico. O sea, qué cinismo. Se mordió la lengua. El que digas, el que hables de esto cuando es en el sexenio de tu jefe o de tu ex jefe, ¿no? Sí. Es que no tienen vergüenza. Le cargan. ¿En qué gobiernos y en qué periodo crecieron los más temibles, sangrientos y transnacionales grupos delincuenciales? En la etapa de, en la etapa neoliberal, pero fortalecidos en la etapa de Calderón, desde Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Y que insistir que la verdadera colusión entre el narco y el Estado se dio justo en el Calderonato, Exacto. ¿no? Y que por supuesto se rompe ese pacto con la llegada de la Cuarta Transformación. Y no solo se rompe, sino que se está combatiendo y que con un montón de políticas, pero puntualizando más en el casi ya el año que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hemos visto la disminución de los crímenes de alto impacto que pues aquejan a la sociedad mexicana, ¿no? Y que se admite incluso los que todavía se sigue haciendo la batalla, como es la extorsión, pero que el propio crecimiento o fortalecimiento del delito de la extorsión también es un fenómeno que me parece que se da desde la inhabilitación de otros, como el secuestro, como los asesinatos, porque es el acotar los espacios de incidencia del crimen organizado, ¿no? Que ganaron en ese periodo. Que se fortalecieron, Hay que acordarnos, que hasta fueron Sandy, otorgados, ¿no? Que cuando viene, no sé dónde está mi cámara porque se está moviendo, que cuando viene el periodo de Felipe Calderón y se va con la guerra de exterminio, toda la cartera delincuencial realmente crece. Claro. O sea, crecen los secuestros, crece la extorsión, el cobro de piso, los robos. Pues es que imagínate, todo Jonathan, les dieron, ya estaban en la casa y les dieron la llave. Claro. O sea, apenas en esta semana platicábamos con unos compañeros de Tamaulipas y nos platicaban cómo estaban apoderados completamente del Estado para donde salieras. Entonces, les dieron la llave y les dijeron actúa libremente. De vaca. No, todavía lo tuvimos que padecer en el sexenio pasado. A mí lo que me divierte es también como al final proyectan sus deseos, ¿no? A lo mejor ya está de testigo protegido en Estados Unidos. Y va a hablar, sí, ahí te va el petate del muerto por enésima vez, ¿no? Sí, no. Y no tardan en decir, y gracias a eso ya van tras López Obrador, sí, ¿no? Pues es que es la que siempre tienen guardada. Bueno, claro, esa es la vieja confiable, ¿no? Sí, es la vieja pues confiable. Adán Augusto y él allá en Tabasco, ¿no? Bueno, llegaron al cinismo estos delincuentes de entregarle también el negocio del huachicol a los grupos delincuenciales. Que fue algo que se atacó desde el inicio del sexenio. Desde el sexenio, y antes de Andrés Manuel no se hablaba de eso, ¿no? Pero hoy se sabe cómo el cártel Jalisco Nueva Generación le entregaron el negocio desde el poder, evidentemente, porque para que llegaran a los puertos y descargaras millones de litros de huachicol, tenía que haber, evidentemente, una colusión con el Estado, ¿no? Fíjate qué mezquino que los medios no hablaban de eso hasta que se propiciaban accidentes que cobraban vidas. Hablaron del huachicol, solamente empezaron a hablar cuando quisieron utilizar el tema para desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel, cuando decían, este señor está haciendo esto y nos estamos quedando sin gasolina. Y querían despertar el fervor de la gente que se formaba
¿Se acuerdan de esas sí. imágenes? Ajá. Y cuando entrevistabas a la gente ahí, le decías, ¿estás enojado porque llevas aquí una hora formado para tomar gasolina? Y decía, no, porque por fin se está atacando algo que estaba ahí pasando. Por un bien mayor. Claro, Ajá. se estaba atacando al huachicol. Por eso es que hablaron del Y huachicol. de ese tiempo se aplicaba lo que dijo Ferriz. ¿Cómo no veían las toneladas de combustible? ¿Cómo era posible, no? Que dijo, ¿cómo no lo ven ahora? Sí, Que pues, incautaron. la primera- era cosa de salir a la carretera y había Para gente ver que te cómo vendía los estaban tambos eso. ahí, ¿no? La que hoy primera también- denuncia que se hace así abierta se hace con Andrés Manuel. Sí, claro, y que hoy también se está evidenciando el desfalco que le hicieron a Pemex, ¿no? Exacto. Y prácticamente le metieron el pie para que no crecieran, pero sí, claro que seguían extrayendo las ganancias de ahí, ¿no? No, Acaban- la ordeñaron, pero La ordeñaron sí. hasta más no poder. O En sea, sus una tiempos de privatización bonanza. y una No, o sea, ordeña le a ponían dos vías, ¿no? Le ponían una tasa de interés que ninguna empresa podía pagar y entonces la obligaban a endeudarse. O sea, Sí. una forma de contratar deudas sin pasar por el Congreso. Ajá. Y además, la ordeña del huachicol, o sea, la O sangraban. sea, No, era sangraron el hasta desmantelamiento más no por poder. todas las vías, Así ¿no? es. Por supuesto. Acaban de matar hace unos días a un delegado de la Fiscalía General allá en Tamaulipas y está ligado este asesinato, dolorosísimo, pero está ligado al decomiso, al megadecomiso de huachicol que se hizo hace unas A los cuantas grandes semanas. grupos que le han se dado están al crimen llevando. organizado, ¿no? Entonces, imagínense, la pregunta es, ¿a dónde iban estos miles de millones de pesos antes de Andrés Manuel? ¿A manos de qué políticos, de qué empresarios, de qué industria, de quiénes? Nombres, queremos nombres. Claro. Porque este dinero que se ahorró Andrés Manuel fueron más de 337 mil millones de pesos ahorrados por no permitir el huachicol. ¿Se imaginan este dinero a dónde iba? ¿Quiénes estaban, en qué cuentas está este dinero? Claro, ¿no? sí, claro. Y todavía tienen ¿Qué el paraíso cinismo. fiscal? Y ahí no eran cenas, no eran hoteles de lujo, eran otro tipo de negocios mucho más turbios. Mucho más turbios. Y esta también es muy turbia la que viene. A ver. A ver. No me van a callar. Voy a seguir denunciando a donde tenga que ir. Seguiré denunciando lo que sucede en México para defender a nuestro país. Bueno, ella diciendo sus tonterías ahí, ¿qué? No la van a callar y pasa el camión y la silencia por completo, ¿no? Basta un camión para Ya nos silenciarla, entendió, la verdad. Ese fue el destino de Fue el Sí, destino claro. divino. Fue el- No, pues, ¿qué se puede esperar de Por el este dedo de Dios personaje? escribió. La verdad es que ella representa lo que bien se ha llamado como la política del espectáculo, ¿no? Ni picha, ni cacha, ni deja batear, solamente está ahí para hacer escándalo de espacios que pues para mí se deben de respetar un montón, como el Congreso. Oye, ¿no? pero esta señora dice que va a defender a México De ella, que lo afuera de defienda Fox de ella. News. Y que no la van a callar. Primero que entregue las ambulancias que prometió en su pueblo. Ay, no, eso ya no, ya. No, Eso ya no lo va a hacer. No, si Que yo se voy vaya a del seguirlo Senado. Ah, bueno, tú vas a diciendo. seguir con la campaña. Oigan, Yo digo Sí, que claro. entregue las ya nos tenemos que ir a ambulancias. una pausa. Regresamos. Hermano, a todas estas leyes que rigen la organización y la celebración de los comicios se cocina un problemón porque inclusive Morena con esta reforma traicionaría algunos de los postulados de los partidos que han antecedido a este partido político. Ya vamos a cantar la canción de mentira por ahí. Cuidado, porque lo único que les falta es el Instituto Nacional Electoral. Con el cuento de que México está pidiendo una reforma electoral, van por el Instituto Nacional Electoral. ¿Quién puede estar pensando en una reforma electoral en este momento? Es un distractor. El país se cae a pedazos. Los Alitos Morenos, los Ricardo Anayas y todos aquellos personajes que han vivido sirviéndose de la política, específicamente de ser plurinominales. Claro, están espantadísimos ante el anuncio de la creación de la Comisión Presidencial para la reforma electoral. Una reforma que se plantea como lo ha hecho López Obrador primero y ahora Claudia Sheinbaum desde el gobierno, pues es una reforma que ve por los intereses del propio gobierno. Si hay reforma electoral y se desmantela al INE, habrá una elección formal pero sin sustancia. Yo te conozco. Hemos vivido una jornada electoral que a todos nos llena de orgullo. México dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Felicito a Felipe Calderón Hinojosa. Las características de la derecha en el mundo es que no aceptan nada. Quieren mantener
el mismo régimen a costa de lo que sea. Ah, mira, nuestro presidente, para terminar esta del editor, pues ya nos vamos. Todos los que ven el video ejecutaron algún fraude electoral y algunos que otros, muchos más delitos más graves. Pues sí, el desfile de los demócratas. El desfile de los El de los briboncillos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias Qué gusto. a ustedes, un gusto y aquí nos veremos otra vez. Claro que sí, mi querida Sandy, nos vemos. Feliz de exponer a los bribones, nos vemos en resumen, aunque usted no lo vea. Y lo más absurdo. Mi querido Víctor, gracias. No, gracias, Con tu Chango Arlín, Rosa. con el Chango Rosa, Con que el tiene la Chango nueva Rosa. temporada. Se viene Sandy, fuerte. yo sí me despido de ti, que veas. No me ignores. Ya nos vamos, mi nombre es Jonathan Pérez, cuídese mucho, pásela bien.